Por favor, me confirma si se ve la presentación. Sí se ve, doctor. Perfecto. Entonces, bueno, tengan ustedes muy buenos días. Primero, gracias por haber asistido a la clase de hoy día temprano, fuera del horario. Bueno, esta clase, pues en realidad es la última, la que vamos a hacer de un tema que es muy común en nuestro medio y al final en todo el mundo en realidad, solo que acá en nuestra tierra pues existe una patología que es el vólvulo de sigmoides, que es en realidad uno de los pocos lugares en el mundo, ¿no?, en donde se va a presentar este tipo de enfermedad, y por eso su conocimiento pues es recontra importante también. Todos los días, al menos en la época aproximadamente entre mayo y agosto más o menos, es cuando más llegan este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, el manejo inicial va a ser recontra importante porque vamos a así evitar complicaciones más graves o cirugías más complejas, digamos, si lo diagnosticamos tempranamente y manejamos adecuadamente. En realidad, el tema de oclusión intestinal en general es un tema pues demasiado grande. Como vamos a ver de acá un momento, las causas de oclusión intestinal pues son múltiples, ¿no? Son muy variadas. Tiene que ver desde el famoso vólvulo de sigmoides hasta cuestiones como algunos medicamentos, o lo que también últimamente se está haciendo cada vez más común, ¿no?, es por patologías oncológicas, ¿no?, que también causan oclusión intestinal. Entonces, aquí llamamos oclusión. Y esto es importante porque ustedes alguna vez van a escuchar también el término pseudooclusión, que de hecho es todo un tema de debate en los congresos de cirugía, porque algunos cirujanos dicen que ese término no debería existir. La oclusión existe o no existe, es mi punto. No puede haber algo que esté a medias como una pseudooclusión. Por eso es que de ahí viene el concepto en el cual pues la oclusión intestinal va a ser una detención del tránsito intestinal, ¿no? Como ustedes saben, normalmente existen movimientos peristálticos, antiperistálticos, que hacen que todo el contenido intestinal vaya avanzando, ¿no? Desde que entra prácticamente en la boca, de ahí al esófago, estómago, etcétera, etcétera, hasta pues pasar todo el tránsito intestinal como conocemos, y pues después eliminar pues los desechos de la alimentación a través del ano, ¿no? Cuando existe una detención de este tránsito de una forma completa y persistente, como les decía, por eso es de que el término pseudooclusión no necesariamente está reconocido, aunque lo van a escuchar, como les digo, pero en el caso pues de la oclusión es de forma completa y persistente, ¿no? Y no solamente es en el intestino grueso, también puede ser el intestino delgado o inclusive por encima de él, ¿no? Incluso, como vamos a ver de acá un momento, la oclusión intestinal alta es la que va a estar por encima pues del ángulo de Treis. Eso incluye el duodeno, incluye incluso la oclusión que se puede dar a nivel gástrico, ¿no?, el famoso síndrome pilórico, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos conceptos que debemos tener bien claros también son de cuando hablamos de una obstrucción mecánica, ¿no? Cuando hablamos de una obstrucción mecánica, que es diferente a un ilio paralítico. En el caso del ilio paralítico no hay digamos, es una alteración en la función del intestino, ¿no?, que hace que este tránsito se vea pues obstruido, digamos, o parado, ¿no? Y esto se va a deber pues a muchas cosas, ¿no? Por lo general se debe, por ejemplo, en pacientes posoperados, por la manipulación del intestino, en pacientes que digamos, han tenido alguna alteración hidroelectrolítica por deposiciones líquidas, por diarrea, algunos pacientes que cursan con cirrosis hepática descompensada, insuficiencia renal, qué sé yo, un montón de causas que hacen que el intestino se quede, como dice el nombre, paralizado, ¿no?, que es diferente a la obstrucción propiamente dicha, que es una obstrucción mecánica, en la cual existe pues un obstáculo, ¿no? Ya puede ser un fecoloma, puede ser un besoar, puede ser el vólvulo que hemos hablado que se ha torcido, puede ser un tumor extraluminal, etcétera, etcétera. Y a veces
Esta obstrucción puede ser tan severa que puede acompañar pues de un compromiso vascular. Eso se llama obstrucción mecánica estrangulada, ¿no? Cuando hay un compromiso de la irrigación del intestino, lo cual hace que ese segmento de intestino afectado, que puede ser pequeño o grande muchas veces, pues al verse obstruida pues su irrigación, va a hacer de que este intestino se necrose, ¿no? Y tengamos que llegar a una recesión intestinal en algunos casos. Algunos términos también que van a escuchar acerca de obstrucción simple, es la que no existe con compromiso vascular, a diferencia de la estrangulada, como les decía. Igual se acuerdan cuando hablamos en el tema de hernias, también había pues, ¿no?, una hernia encarcerada y una hernia estrangulada, ¿no? Igual acá, estrangulada, cuando hay un compromiso de la irrigación, ¿no? En la obstrucción simple no va a haber esto. Muchas veces uno entra a operar, encuentra una adherencia, una brida, y lo único que hace uno es pues liberar esa brida, acomodamos el intestino y listo, se acabó la historia de la cirugía, ¿no? Pero en muchos casos, cuando tenemos una estrangulación, pues hay que hacer una resección intestinal y muchas veces, pues si se puede, hacer una anastomosis o lamentablemente en algunos casos el paciente acaba en una ostomía, ¿no? Hablando de ostomías, no se olviden que el nombre va a cambiar de acuerdo al segmento que está ostomizado, ¿no? En el caso de una gastrostomía, de una duodenostomía, de una yeyunostomía, ileostomía, colostomía, etcétera, ¿no? De acuerdo al segmento que está ostomizado. Obstrucción en asa cerrada es la clásica, el clásico ejemplo del vólvulo, ¿no? En el cual va a haber una porción proximal y distal, ¿no? Igual lo que sucede también en las hernias, ¿no? Cuando una hernia se mete en la famosa hernia de Richter, ¿no? O Richter, la que hace que un segmento de intestino se meta dentro de la hernia, pues lo ocluye y causa pues también una obstrucción intestinal, ¿no? Hay una porción proximal y una porción distal. Este término también es importante, lo de obstrucción alta, porque va a haber obstrucción alta y obstrucción baja, aunque también eso está cambiando un poquito. Ahora ya no hablan sino más bien de tres, de una alta, de una media y de una baja. Pero todavía en los libros y en los protocolos que se siguen manejando, obstrucción alta es aquella que se produce por encima del ligamento de Treis y la baja es por debajo del ligamento de Treis, ¿no? O sea, en otras palabras, todo lo que corresponde al duodeno para arriba, obstrucción alta, y lo del yeyuno para abajo, obstrucción baja. Pero como les digo, ahora está cambiando un poco eso, en el cual obstrucción alta es la que está por encima del Treis, obstrucción media es la que intestino delgado, ¿no? Yeyuno, ilio, y obstrucción baja es la que corresponde al intestino grueso, ¿no? Pero eso, como les digo, también depende de quién lo enfoque, ¿no? Lo que más vemos todos es la obstrucción, es solamente clasificando en alta y baja, nada más, ¿ya? Y como les decía, pues ese término de obstrucción parcial o suboclusión o a veces también llamada pseudoclusión, ¿no? Cuando hay una ausencia total del pasaje, ¿no? Hacia el del contenido intestinal, ¿no? Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, en el caso hay pacientes que ustedes van a ver, en los cuales, por ejemplo, se ven los que han tenido cirugías previas y tienen síndrome adherencial. A veces los pacientes que tienen cirugías al momento de cicatrizar, digamos, no sé, pues por una peritonitis, por una apendicitis o por cualquier cirugía, al final de cuentas, a veces porciones del intestino se pegan interiormente hacia la zona de sutura y se adhieren, ¿no? Entonces, normalmente, como ustedes saben, los intestinos están libres, ¿no? Moviéndose para que cumplan esa función de peristalsis y antiperistalsis, ¿no? Pero cuando están agarrados entre ellos o pegados hacia la pared abdominal, pues ese movimiento está limitado y clásicamente el paciente, ustedes van a escuchar, come algo y se comienza a distender, ¿no? Comienza a llenarse de gases, no puede eliminar, pero a veces pasa un rato, toman algún prokinético, o, no sé, o con terapias físicas como bolsita de agua caliente, qué sé yo, ¿no?
comienzan a eliminar gases y hacen deposiciones y funcionan, ¿no? Sin necesidad de una cirugía. O sea, eso la gente le llama sufoclusión o pseudoclusión. Pero como les digo, es motivo de siempre de estudios y discrepancias en los congresos de cirugía entre que si debería llamarse o no como obstrucción, ¿no? Hay gente que dice que sí existe el término, pero también los protocolos no lo consideran, digamos, y dicen que no debería llamarse así, ¿no? ¿Qué causas hay de obstrucción intestinal? Como ustedes pueden ver, los dos tipos, ¿no? En la mecánica y en el hilio paralítico. Entonces, dentro de las mecánicas va a haber algunas que están extraluminares, o sea, por fuera de las paredes del intestino, que no dependen directamente del intestino, las parietales y las intraluminales. Dentro de las extraluminales, pues están las hernias que se complican, las bridas adhesivas, las torsiones, los vólvulos, las invaginaciones que suceden especialmente en los niños pequeños, ¿no? En los recién nacidos, en los niños pequeños, la famosa oclusión por intussuscepción. O sea, es como si el intestino se metiera dentro del propio intestino, ¿no? Se ocluye por esa razón, se va a dar básicamente en niños, ¿no? Las compresiones extrínsecas, ¿no? Cuando hay metástasis en otros órganos, hay, por ejemplo, ¿no? Tumores, etcétera, ¿no? Que están por fuera del intestino y que lo ocluyen al momento de empujar, ¿no? Eso van a ver, por ejemplo, muy comúnmente en las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino avanzado, y como ahí nomás detrásito está las porciones distales, ¿no? El recto, el sigmoides, muchas veces comprimen y hacen de que se suceda pues una oclusión intestinal. En el caso de las parietales, ahí están las neoplasias, todos los cánceres, ¿no? Especialmente el cáncer de colon, que es el que más oclusión produce, las diverticulitis, hematomas, procesos inflamatorios, ¿no? Enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Y las intraluminales, que también son bien comunes, ¿no? La impactación fecal, los famosos fecalomas, ¿no? Que son pacientes que son estreñidos, que tienen megacolon. Al menos en los pacientes, esta situación la van a ver especialmente en pacientes que están internados por mucho tiempo en cuidados intensivos, los pacientes que tienen algún problema neurológico y que están pues postrados por mucho tiempo en cama, los abuelitos que ya no se mueven mucho y que siempre están sentados o echados, pues la impactación fecal en esos casos pues es bien común. Algunas impactaciones fecales las van a manejar solamente haciendo tacto rectal y movilizando esas, uno toca y siente como piedras, ¿no? De heces, ¿no? Que se han consolidado tanto que uno, por eso es que se llaman fecalomas, ¿no? Que son como bultos, digamos, duros, secos, que pues no pueden salir y causan toda la oclusión, ¿no? Entonces, en ese caso, a veces uno tiene que hacer un tacto rectal y comenzar a extraer, pues digitalmente, destruyendo pues estas acumulaciones de heces, ¿no? Acompañado, obviamente, después de enemas y laxantes, ¿no? Uno puede utilizar lactulosa, etcétera, etcétera. Sin embargo, en algunos casos, las impactaciones fecales son tan rígidas que necesitan cirugía. Entonces, no va a ser raro que alguna vez tengan ustedes que presenciar la cirugía, al menos, como les digo, en postrados, en viejitos, para extraer todo ese fecaloma, ¿no? Igual uno hace una laparotomía, abres el intestino, llegas al intestino grueso, ¿no? Normalmente el sigmoides, el recto, haces una enterotomía, o sea, en otras palabras, un corte en el intestino, le abres una boca, en otras palabras, y comienzas a extraer pues todas esas acumulaciones de heces, ¿no? Y luego, bueno, uno vuelve a suturar y deja limpio el intestino para que pueda funcionar normalmente. Los cuerpos extraños también es algo que, aunque parezca a veces incluso motivo de burla, digamos, pero también es algo bien común, ¿no? Ahí van a ver ustedes, por eso es importante siempre, en los casos de oclusión intestinal, siempre hacer dentro del examen físico que ahorita vamos a revisar, es importante que ustedes hagan siempre al paciente un tacto rectal, ¿no? Siempre. Hay un dicho que dicen algunos ahí en el hospital que dicen, no, más vale meter el dedo que meter la pata.
porque muchas veces uno al momento de hacer el tacto rectal encuentra pues algunas sorpresas, ¿no? Desde fecalomas hasta cuerpos extraños, ¿no? Y en el hospital, pues, si ustedes pueden ver en el internet también hay un montón de historias alrededor. Uno encuentra botellas, focos, cuerpos, que usan a veces algunas personas, ¿no? Algunos pacientes varones que tienen otras preferencias, pues introducen en el recto algunos cuerpos extraños que ustedes ni se imaginan, ¿no? Entonces, a veces esas también son causas de oclusión y muchas veces, pues, el paciente llega al hospital y nunca dice nada, ¿no? O sea, normalmente muy raro están a decir, me he introducido tal cosa, ¿no? Normalmente se quedan callados y, pues, uno ya se da la sorpresa cuando hace, pues, un examen físico adecuado, ¿no? Entonces, también, como les digo, hay que tener muy como recuerdo que dentro de vuestro examen físico, en los casos de oclusión intestinal, siempre hacer un tacto rectal, ¿no? Más o menos para que se acuerden, es tan importante esta cuestión del tacto rectal como cuando hablamos de abdomen agudo quirúrgico, cuando hablamos de mujeres en edad fértil, dentro de vuestros estudios siempre tiene que estar un test de embarazo, ¿no? Porque igual no se puede dar pues muchas sorpresas, ¿no? Hay chicas que juran que nunca han tenido relaciones sexuales, sin embargo, pues vienen aparentemente con cuadros de apendicitis, de colecistitis, y en realidad son trastornos, pues, o patologías del embarazo propiamente, ¿no? En este caso de la oclusión intestinal, también siempre, ¿no? Y si ustedes ven algo sospechoso, alguna información que como que no cuadra, siempre debe estar el examen del tacto rectal como parte de vuestro examen físico en los casos de oclusión intestinal. Los besoares también son más o menos comunes, ¿no? Es la acumulación de cuerpos extraños, ¿no? En especial puede ser cabellos, que es lo que más uno encuentra, ¿no? Acumulaciones de cabellos. Hay gente que, al menos con patologías psiquiátricas, que ya saben ustedes que se comen el cabello, ¿no? Y se va acumulando, ¿no? Y así de otros materiales también, ¿no? Hay gente que tiene algunas, las famosas picas, ¿no? Que de preferencia por algún tipo de entre comillas, alimento que ingieren y que se van acumulando en algunos segmentos del intestino, ¿no? Puede ser en el estómago, puede ser en el intestino propiamente dicho. Las parasitosis, ¿no? También es algo que también no es tan extraño. De hecho, de vez en cuando se operan pacientes, al menos jóvenes, al menos niños, que están llenos de parásitos, ¿no? De ascaris, ¿no? Igual que en los fecalomas, uno tiene que hacer una enterotomía y extraer, pues, toda esa acumulación de parásitos, ¿no? Entonces, también es algo que puede pasar, ¿no? Entonces, esas son las causas mecánicas. Y en el caso de los hilios paralíticos, como habíamos hablado, pues hay hilios adinámicos, los postquirúrgicos. Es normal que un paciente, luego de haber sido operado, al día siguiente, unos días siguientes, pues presente algún grado de hilio. El paciente se distiende y a veces incluso pues llega al vómito, ¿no? Entonces ahí el manejo es ver cómo está su equilibrio hidroelectrolítico y hacer pues la reposición adecuada, y además iniciar a dosis de proquinéticos, ¿no? Lo más utilizado en nuestro medio pues es la famosa metoclopramida, ¿no? Entonces se indica en un paciente adulto entre 10 a 20 miligramos cada 6 a 8 horas, y con eso supuestamente debería arreglarse, ¿no? Podemos utilizar otros como levosulpirida, que es el otro más usado en nuestro medio, ¿no? El levosulpirida 25 miligramos cada 8 a 12 horas. En cuidados intensivos utilizan neostigmina, y así diferentes cosas que van a poder ver ustedes, ¿no? El tratamiento médico, digamos, del hilio paralítico, pero lo más importante en todos los casos, ya sea por traumatismos postquirúrgico, en las peritonitis, etcétera, etcétera, parte de vuestro manejo debe ser pues solicitar un análisis de AGA y electrolitos para poder hacer una reposición adecuada, y muchas veces tan solo por la falta de potasio, pues no funciona adecuadamente el intestino, ¿no? Y reponiendo, haciendo la reposición adecuada, muchas veces el paciente responde y comienza a funcionar con normalidad, ¿no? Igualmente va a haber
Hilios espásticos, intoxicación por metales pesados, ¿no? Que ya no se ve mucho ahora, antes se veía mucho con lo del mercurio, las porfirias, algunos trastornos vasculares como las embolias arteriales y las trombosis venosas. En este caso, al final, en el caso de las trombosis venosas, pues es algo que es recontra importante y ahí tiene que ver mucho también la historia, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente, en especial los abuelitos, ¿no? Lo más común, abuelitos, abuelitas, pero también por ahí los adultos comienzan, muchos de ellos tienen patologías cardiovasculares, generalmente arritmias, insuficiencias cardíacas, qué sé yo, y pues si ustedes tienen como antecedente ese, ¿no? Paciente que tiene, se te avisa, ¿no? Tuve un infarto, tuve cosas como esa, o ustedes simplemente ven a un abuelito que viene con un cuadro de oclusión intestinal, el paciente en mal estado, entonces dentro de vuestros diagnósticos por plantear también tiene que estar las trombosis, ¿no? La isquemia mesentérica por trombosis mesentérica, ¿no? Que también es causa de un hilio severo y de signos y síntomas de oclusión intestinal. Entonces, ahora vamos a tratar rápidamente de dos patologías que son las más comunes, ¿no? Si bien es cierto, ustedes han visto que existen muchas causas de oclusión intestinal, sin embargo, lo que más van a ver ustedes son dos cosas: los vólvulos del intestino grueso y el síndrome adherencial. Entonces, rápidamente analizamos el vólvulo intestino grueso. De hecho, nuestro medio, el Cusco, Puno y en general, pues los Andes peruanos, en especial de la mitad del Perú para abajo, digamos, y eso nos incluye pues Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno, Apurímac, pues somos los sitios donde más vólvulo del intestino grueso se presenta. En Bolivia también existe el vólvulo de sigmoides, bien común, pero en el caso de ellos no suceden en la parte del Ande, digamos, sino más bien en la selva de Bolivia. Y eso es porque ahí existe una enfermedad, así como nosotros tenemos paludismo, etcétera, en nuestra selva, ellos tienen otra enfermedad que es la enfermedad de Chagas, ¿no? El Chagas también produce, como parte de su fisiopatología, digamos, produce también un megacolon, el intestino se comienza a dilatar y también predispone pues a vólvulo de intestino grueso. En el caso de nosotros, ahí es más bien debido a otras cosas, ¿no? Y ahí viene pues hay un cirujano que es famoso, un cirujano puneño, que ha hecho pues múltiples estudios acerca del vólvulo, ¿no? Y de hecho toda esta cirugía del colon ha servido a nivel mundial incluso, ¿no? Para poder tomar algunas experiencias que les voy a contar en un momento. Este cirujano hizo el estudio y estudió por qué se produce tanto en nuestro medio el vólvulo de sigmoides, en especial el vólvulo de intestino grueso, que puede ser, como ustedes ven más abajito, puede ser pues el vólvulo no solamente en sigmoides, que si bien es cierto es el más común, sin embargo también puede haber vólvulo en el colon transverso, el vólvulo de ciego, que es el segundo vólvulo de intestino grueso más común, pero también puede haber vólvulo en el intestino delgado. O sea, el vólvulo no solamente es una cuestión del intestino grueso, ¿ya? Entonces puede haber también más arriba. Pero nos vamos a dedicar un poco al intestino grueso. Y como les decía, se hizo el estudio y se concluyó algunas cosas. Primero, que ustedes van a escuchar acerca de la mesenteritis retráctil. Para que me entiendan, y vamos a ver de acá un rato, veamos acá, aunque acá no se ve tal vez muy bien, pero si ustedes ven acá donde está el cursor, donde está el mesenterio, acá en esta parte al menos ven como unas bandas fibrosas. Cuando ustedes entren, es una imagen de un vólvulo de intestino grueso, y acá en el mesenterio ustedes van a ver, normalmente el mesenterio pues es flexible, suave. En el caso de los pacientes con vólvulo de intestino, como que se ve acá un poquitito, se insinúa, van a ver ustedes como una banda blanquecina que está acá. Eso sucede en los pacientes que tienen vólvulos sigmoides. ¿Y por qué a qué se debe esta situación? Entonces se han hecho los estudios y se ha visto de que pues en nuestro medio, lamentablemente, las condiciones higiénicas no son las más adecuadas. Y como ustedes han visto,
¿no? Los niños, en pediatría, ustedes van a ver, pues una de las cosas que de lo que más se enferman los niños son de las famosas EDAs, ¿no? De las enfermedades diarreicas agudas de origen infeccioso. Y eso es porque el sistema, pues, de agua potable acá en el Cusco es pésimo. Imagínense cómo es, pues, en otras ciudades más pequeñas, en los pueblitos, ¿no? Entonces los niños van teniendo, pues, muy constantemente, ¿no? Incluso hasta más grandes, no solamente los niños, sino al final todos, pues están siempre no tienen esas buenas costumbres de higiene y todo eso, y siempre están pues con cuadros de diarrea, ¿no? Con las famosas gastroenterocolitis, ¿no? Estas inflamaciones del intestino hacen de que el mesenterio también se inflame y, entre comillas, al momento de sanar o cicatrizar, digamos, de esa inflamación, ese mesenterio se queda más rígido. A eso se llama mesenteritis retráctil. Entonces, esa es la principal causa de que el intestino pues pierda su movilidad, porque como ya sabemos, el intestino pues normalmente se mueve libremente, ¿no? En el caso, ya si este mesenterio es pues fibroso, el movimiento del intestino va a ser pues bien limitado. Esa es la principal causa. Ahí le tenemos que sumar que nosotros los que vivimos en altura, y comemos, y en el Ande, pues, ¿no? Lo que más come la gente, pues, es carbohidratos, ¿no? O es papa, o es, pues, los famosos, fideo, tallarines, todo lo que ustedes han visto que en el campo la gente come, pues, porque es bien barato, ¿no? Una bolsita de fideos podemos encontrarla, pues, por $1.50, $2, ¿no? Y la gente muchas veces pues se puede acceder a eso, y más la papa que come y todo eso hacen de que su intestino pues se vuelva grande. La gente, los carbohidratos se quedan más tiempo en el intestino grueso, predisponen a estreñimiento incluso. Entonces se va acumulando y el intestino se va hinchando poco a poco, va creciendo, ¿no? Dando lugar al famoso megacolon, ¿no? Entonces de por sí es un intestino grande, grueso, y con un tamaño pues mucho más de lo normal, ¿no? Y ahí súmenle pues que en la altura sucede de que de por sí, ¿no? Ustedes saben, acá comemos frijoles y tenemos la comida y tenemos todo, pues la digestión es recontra lenta, ¿no? Lo que no sucede pues, a nivel del mar, ¿no? La digestión es mucho más rápida, ¿no? Entonces esto es otra cosa que predispone, ¿no? Entonces, comenzando por la mesenteritis y aumentando en la dieta rica en carbohidratos, y ahí sumaré pues las cuestiones, todas las cosas que ustedes ya conocen acerca de la altura, pues todo eso se junta y hace de que, pues y mucho más, como les decía al inicio, entre los meses de mayo, junio, julio, agosto, ¿qué hace la gente? Está justo la cosecha de la papa. Y como si ustedes han ido al campo alguna vez, lo que más hace la gente cuando hacen la famosa cosecha de la papa, pues es comer la famosa guatia, ¿no? Todos comen guatia. Al momento de trabajar, lo que más se come, pues es esto. Y encima toman chicha, que de por sí, pues uno, ya saben ustedes, uno toma una chicha y al rato, pues uno se llena de gases. Y entonces se juntan varias cosas que hacen de que el intestino, con esa falta de movilidad, con ese megacolon, y etcétera, etcétera, pues haga lo que se llama un vólvulo, ¿no? Que es la torsión del intestino sobre su propio eje. En otras palabras, pues se tuerce, ¿no? Se dobla, ¿no? Lo que pasa cuando ustedes van a regar vuestro jardín, agarren muchas veces vuestra manguera, la jalan inadecuadamente y se tuerce y el agua deja de pasar, ¿no? Igualito, en el vólvulo sucede eso, ¿no? El vólvulo del intestino se tuerce sobre su eje y sucede el famoso vólvulo, ¿no? Entonces así es como pasa el vólvulo del intestino grueso. Y como se ve, pues es así. Entonces muchas veces cuando lo diagnosticamos en sus fases iniciales, lo encontramos así, ¿no? Con un tejido viable, todavía está así rosadito, no ha pasado nada. No mucho tiempo atrás, ¿qué hacían los cirujanos? Agarraban, como lo encontraban así rosadito, lo único que hacían era colocarlo, ¿no? O sea,
De lo que estaba torcido lo volvían a colocar a su sitio y dejaban que el contenido intestinal comience a pasar y listo, y cerraban la cirugía y se acabó ahí. En estos tiempos ya no se hace eso, ¿no? Porque este paciente que tiene este tamaño de colon que ustedes ven, pues muy probablemente vuelva a obstruirse tarde o temprano, porque tiene pues un megacolon, ¿no? Nadie tiene un colon de este tamaño normalmente, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos ya se ha protocolizado de que uno tiene que hacer una resección intestinal, ¿no? Entonces uno saca desde por acá, ¿no? De acá, uno corta acá y hace pues la famosa anastomosis, ¿no? Que es juntar el cabo proximal con el cabo distal, ¿no? Eso es lo que uno normalmente hace. Sin embargo, a veces encontramos el vólvulo así, todo negro, necrosado, y obviamente en esas condiciones probablemente el paciente pues esté en mal estado, esté séptico, porque va a haber translocación bacteriana, va a haber formación de tercer espacio, el paciente va a estar chocado, con una alteración hidroelectrolítica severa. Entonces, en ese caso, pues hacer una anastomosis va a ser un poco complicado y riesgoso, digamos. Entonces, en ese caso, lo que preferimos es hacer una ostomía, ¿no? Que en este caso va a ser una colostomía. La otra forma de oclusión es lo que les había hablado más antes, la famosa oclusión intestinal por adherencias. Ahí tienen que acordarse de dos términos, porque van a escucharlo también, oclusión intestinal por bridas y oclusión intestinal por adherencias. Alrededor de estos términos también hay una discusión de qué cosa es una brida, qué cosa es una adherencia. Sin embargo, pues lo correcto es de que ustedes definan que una brida es igual, se junta el intestino, se adhiere a algún lugar, pero en el caso de las bridas son congénitas, o sea que son cosas que al momento de la formación embrionaria, ustedes saben que el intestino al inicio está todo junto y de ahí se va dividiendo, etcétera, etcétera. En algunos casos quedan algunas uniones, a esto se llaman bridas. En el caso de las adherencias, que serían estas, son los pacientes que han tenido cirugías previas, ¿no? Entonces, la oclusión intestinal por adherencias va a suceder en un paciente que viene igual por signos de oclusión intestinal, está distendido, tiene dolor abdominal, todo, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, pero te dice, hace 2 o 3 años, hace 10 años me operaron, o simplemente al momento de hacer el examen físico, ustedes lo revisan y en el abdomen hay pues la cicatriz de una incisión quirúrgica anterior. Entonces el paciente pues va a venir así y como pueden ver, acá teóricamente ha sido, como ven en la figura, ha sido pues la cicatriz, ¿no? Que ha quedado por adentro y el intestino, como una forma de reaccionar, se ha pegado y ha hecho estas adherencias. A veces pueden ser tan sencillitas como esto que uno entra a sala y por vía laparoscópica lo único que tiene que hacer es cortar esto, ¿no? Cortas, pum, listo, se cae el intestino y todos felices. Sin embargo, hay cuadros adherenciales mucho más severos como el que ven en la figura de abajo, en el cual, pues miren, todos los intestinos se han pegado, no solamente hacia la pared abdominal, sino también entre ellos, ¿no? Inclusive hasta acá atrás, ahí, pues miren, fíjense, adherencias, los intestinos acumulados, aglomerados, como si estaría, pues, un hilo que se ha envuelto, ¿no? Y se ha amarrado uno contra otro, ¿no? Entonces, este caso es un poco más severo. Se puede hacer por cirugía laparoscópica, pero también muchas veces tenemos que acabar en cirugía abierta. Los signos y síntomas son exactamente los mismos: dolor abdominal, distensión, no eliminación de heces ni flatos, náuseas, vómitos, al igual que en cualquier oclusión. Pero como les digo, pues si ustedes evalúan al paciente o preguntan en su historia, ¿no? En la anamnesis van a descubrir o van a encontrar de que el paciente había sido intervenido quirúrgicamente más antes, ¿ya? Entonces, estos dos son los casos más comunes de oclusión intestinal. ¿Cuáles son los síntomas? En general, independientemente de la causa, los signos y síntomas van a ser pues más o menos comunes. Sin embargo, van a depender mucho también de la localización. Obviamente no es lo mismo un síndrome pilórico, ¿no? O una obstrucción del duodeno por alguna causa, por un ilio biliar, por un síndrome de Bouberet, que ya no hablamos de un cálculo gigante que se enclavó en el duodeno, qué sé yo.
Entonces ahí los síntomas van a ser mucho más precoces, ¿no? El paciente come y vomita, ¿no? A diferencia de la obstrucción intestinal aunque el bólvulo sigmoide es famoso, el paciente va a estar, pues no se va a descompensar muy rápidamente, sino va a estar 1 o 2 días aguantando hasta que poco a poco el intestino se va llenando y de ahí recién comienzan los vómitos y las náuseas, ¿no? Entonces va a depender mucho de la localización y de la causa de la obstrucción. Sin embargo, a manera en general, el paciente con obstrucción intestinal va a presentar dolor abdominal, los famosos cólicos, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos tenido un cólico de gases, ¿no? Una comida muy copiosa, una comida rica en proteínas, en menestras, qué sé yo, hacemos de que se distienda el estómago, ¿no? Los intestinos, y uno tenga pues esos famosos cólicos de gases, ¿no? Creo que todos alguna vez lo hemos tenido y hemos visto y hemos sentido que esta situación pues es muy, muy incómoda. Imagínense qué tan incómodo es un paciente en el cual haga lo que haga, no puede eliminar, ¿no? Nosotros cuando estamos indigestos, pues nos movemos, comemos, no sé, nos abrigamos, una bolsita de agua caliente y comenzamos a eliminar gases y nos aliviamos, ¿no? En cambio, en estos pacientes con una oclusión intestinal completa, pues no hay forma de eliminar y los gases y las deposiciones se comienzan a acumular cada vez más y más y más, y el intestino pues al inicio comienza a querer moverse, ¿no? Hace movimientos peristálticos tratando de expulsar hacia abajo, y ahí pues viene el dolor cólico intenso, ¿no? Los famosos retortijones. Obviamente, si hay una oclusión intestinal en algún grado, en algún segmento del intestino, el contenido intestinal se va a ir acumulando poco a poco, hasta llegar al estómago y pues generar los famosos vómitos y sensación nauseosa. Entonces el paciente va a venir con vómitos, dependiendo de la altura. Si es una obstrucción a nivel del duodeno, los vómitos van a ser básicamente biliosos, ¿no? De contenido gástrico y biliar, ¿no? Entonces el paciente vomita y vomita, solamente saliva mezclada con jugo gástrico y bilis, ¿no? Y bilis y jugo pancreático, ¿no? Entonces el vómito es verdoso, líquido básicamente. En el caso de los pacientes que tienen obstrucciones más abajo, en el bólvulo sigmoides, por ejemplo, pues el contenido intestinal es de otras características, ya, ¿no? Es un contenido de color amarillento, fétido, ¿no? El famoso vómito fecaloideo, ¿no? Entonces, el paciente va a vomitar heces prácticamente, ¿no? Entonces, las características también, como les digo, te van a depender de la altura de la oclusión intestinal. Obviamente, como está ocluido, se va a comenzar a llenar de líquido y de gases y se va a expresar pues en distensión abdominal. Va a haber alteraciones del ritmo intestinal, ¿no? Desde los ruidos hidroaéreos aumentados, ¿no? En número e intensidad, hasta que el paciente muchas veces se distiende tanto, se llena tanto de gases del contenido intestinal, que ya no tiene el intestino donde moverse. Entonces va a haber, de lo que al inicio había ruidos de lucha, al final pues va a haber una ausencia de ruidos intestinales, ¿no? Cuando el paciente ya está recontrafregado, el intestino ya ni siquiera se mueve, ¿no? Entonces va a haber alteraciones en el ritmo intestinal. Obviamente, por lo que más viene el paciente es por dolor y por ausencia de eliminación de gases y deposiciones. La eliminación de gases se llama ventoseo, ¿no? En los libros van a escuchar la palabra ausencia de ventoseo, ¿no? En este caso, los pacientes se quejan de eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Ya es un día, ya es 2 días que no puedo eliminar. Pues ahí viene el examen físico, ¿no? Para descartar todas las otras causas de oclusión intestinal. Entonces, estos son los signos y síntomas que son comunes para todos todas las causas, digamos, o casos de oclusión intestinal o obstrucción intestinal. Allí tenemos que, cuando hacemos el diagnóstico, tenemos que valorar 4 cosas, ¿no? La historia, el examen físico, los estudios de laboratorio y los exámenes de diagnóstico por imágenes. En la historia, pues en la edad, ¿no? Si nuestro paciente es muy pequeñito, tiene 1 año, 2 años, y te menciona que siempre se estriñe y que desde hace 2, 3 días no elimina gases ni deposiciones, y el paciente comienza a tener dolor intenso, distensión abdominal, etcétera, etcétera.
en un niño pequeño tenemos que pensar en algunas enfermedades congénitas, como por ejemplo la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Que sería lo más común, ¿no? Tenemos un pequeño, 1 año, 2 años de oclusión intestinal. Lo primero que tenemos que pensar, enfermedad de Hirschsprung o estreñimiento, que son las causas más comunes en los niños, ¿no? A diferencia de un paciente pues, de 40 años que viene de chumbivilcas, viene distendido, entonces ya al toque ahí yo tengo que estar pensando que mi diagnóstico más probable va a ser pues un bólvulo de sigmoides, ¿no? Entonces mucho tiene que ver la edad. La sintomatología, ¿no? Como ya hemos hablado, no es lo mismo una oclusión alta que una oclusión baja. Hay que diferenciar bien el tipo de débito que sale. A veces el paciente viene de su puesto de salud con una zona nasogástrica ya colocada y tan solo viendo la calidad de lo que sale por la zona nasogástrica también vamos a entender a qué nivel más o menos es la oclusión, ¿no? Si sale así verdoso, abundante, yo sé que es una oclusión alta. Si sale fecaloideo, ya sé que es una oclusión baja, ¿no? Muy abajo en el colon probablemente. Entonces va a depender eso. Respecto al examen físico, hay que revisar siempre los signos vitales, porque, por ejemplo, como ustedes han visto en la figura del vólvulo, hay pacientes que vienen pues, muy compensados, con vólvulos no complicados, hasta pacientes que vienen pues, en estados de shock, ¿no? Y eso es importante para nosotros los cirujanos definir qué vamos a hacer, ¿no? Desde una resección intestinal con ostomía o tal vez una resección intestinal con anastomosis. Todo eso nos va a ayudar a definir cómo es el estado general del paciente. La exploración abdominal, ¿no? Es importante, como les decía, aparte de la palpación, etcétera, etcétera, la inspección es recontra importante, ¿no? Porque vamos a poner, solamente con la inspección vamos a poder ver cicatrices quirúrgicas anteriores. Entonces ahí ya nos orientamos a la oclusión por adherencias. O a veces la forma del intestino, o la forma del abdomen, perdón. Cuando la oclusión es alta, vamos a ver al paciente panzoncito, así como una gestante, ¿no? El aumento, la distensión va a ser de predominio hacia la línea media y hacia abajo, ¿no? Así, aumentadito, ¿no? Como si estaría embarazado. Pero en cambio, en el caso del vólvulo de sigmoides, ya también vamos a ver de que esa distensión básicamente es hacia los costados, como obviamente el intestino grueso es el que está dilatado, va a estar pues así como una aumentado, digamos, hacia los lados, ¿no? No tanto hacia adelante, como en el caso de la oclusión alta, ¿no? En cambio, en la oclusión baja, que es la oclusión básicamente del intestino grueso, pues vamos a tener pues la distensión hacia los lados, ¿no? Entonces solamente explorando, mirando, vamos a poder definir qué tipo de oclusión tiene incluso. No se olviden acerca del tacto rectal, ¿no? Que ya lo hemos hablado, ¿no? No se olviden de eso, de que más vale meter el dedo que meter la pata, porque a veces condenamos al paciente a una cirugía cuando tranquilamente con un buen tacto rectal y una extracción del fecaloma del cuerpo extraño solucionamos muchas veces el problema, ¿no? El tacto vaginal también es importante porque igual cuerpos extraños, igual los tumores ginecológicos, ¿no? Cáncer de cuello, etcétera, son fácilmente detectables con un buen tacto vaginal y también para poder entender la causa de la oclusión intestinal. Como ya sabemos que ese paciente muy probablemente entre a sala de operaciones, entonces todos los estudios de laboratorio que ustedes ya conocen dentro de los prequirúrgicos, ¿no? Yo ya sé que tengo que pedirle un hemograma, su perfil renal, ver cómo está su glicemia, los niveles de urea creatinina, ver cómo está su perfil de coagulación. Entonces, dentro de nuestros estudios iniciales, ya tiene que incluir todos los estudios pensando en que ese paciente va a entrar a sala de operaciones. Y además, para definir el tipo de diagnóstico, pues vamos a pedir lo que siempre se debe hacer en un paciente con opresión intestinal, los exámenes de imágenes, ¿no? Entonces, ahí, en el diagnóstico por imágenes, lo que más usamos en nuestro medio es la radiografía simple de abdomen, ¿no? De preferencia, si el paciente puede, obviamente, en la medida de lo posible, esta radiografía tiene que ser de pie, ¿ya? Entonces, siempre no es una mala idea dar la orden y poner subrayado radiografía simple de abdomen de pie. Obviamente en los pacientes que están en cuidados intensivos, los postrados crónicos, qué sé yo, pues no vamos a poder hacer. Por eso siempre, en el caso de ellos, hay que pedirle
radiografías en decúbito lateral, ¿no? Si es que no se puede parar. Pero idealmente, en la medida de lo posible, que siempre sean de pie, porque ahí vamos a poder ver mejor todos los signos radiológicos de una oclusión intestinal. En algunos casos se puede utilizar, aunque ya no se usa mucho desde la aparición de la tomografía con contraste y etcétera, pues no es raro o no es muy difícil, digamos, de encontrar, que a veces podemos hacer radiografías contrastadas, ¿no? Hay que, hay los enemas contrastados, ¿no? Enemas de bario, ¿no? O la ingesta por vía oral, ¿no? Cuando sospechamos de oclusiones a nivel, pues, del estómago, del duodeno, etcétera, ¿no? Tienen que ser muy cuidadosos de que si ustedes sospechan de perforación intestinal, ¿no? Y el paciente está con signos peritoneales, pues nunca le hagan una radiografía con contraste, porque el contraste puede salir y extravasarse a la cavidad abdominal y causar, pues, más complicaciones que la misma oclusión intestinal, ¿no? También se puede hacer ecografía abdominal, aunque, como ustedes saben, la ecografía pues no es la mejor ayuda. Ya saben que el enemigo de la ecografía es el aire, y de hecho los pacientes con oclusión intestinal están llenos de aire. Entonces la ecografía como que no va a ayudar mucho, a no ser que ustedes sospechen pues de masas, ¿no? Entonces, para valorar alguna masa intraabdominal, vuestro primer examen puede ser la ecografía, aunque no es pues el de más uso. El que sí nos va a ayudar en esos casos pues es la tomografía, ¿no? Se puede utilizar también resonancia magnética y se puede hacer colonoscopía. De hecho, si ustedes revisan los libros digamos, americanos, europeos acerca de la oclusión intestinal por vólvulos, dentro de su estudio inicial están las colonoscopías, ¿no? Lo cual en nuestro medio no es de uso muy común, pero se puede indicar. Lo más usado, nuevamente, radiografía simple de abdomen, idealmente de pie. Entonces, la radiografía van a ver pues imágenes como estas, ¿no? De vólvulo de sigmoides van a encontrar muchas formas de verlo. Esta es la forma más común, digamos, ¿no? Este es el vólvulo de intestino grueso, que está acá, miren, está torcido. Este es un vólvulo. Algunos le llaman esta imagen en cabeza de cobra, ¿no? Como una cobra que se está levantando. Otros le llaman imagen en grano de café. Los que conocen el grano de café antes de que se muela, tiene esta forma así, ¿no? Es la pepita del café que se seca y tiene esta forma con una hendidura al centro. Entonces también otros le llaman imagen en grano de café. Entonces esta es la imagen más clásica de un vólvulo de sigmoides, ¿no? Este es lo que más van a ver. Sin embargo, también, como les decía, hay vólvulo de ciego. El otro estaba a este lado, este está acá, ¿no? Entonces igual, miren, fíjense, se puede ver claramente hacia el lado derecho, digamos, ¿no? El vólvulo de ciego. O también puede haber vólvulo de transverso, que también es algo muy raro, ¿no? Entonces esa distinción la van a ver acá hacia la mitad, ¿no? Con todo intestino pues marcado ahí, ¿no? Puede haber también la famosa oclusión por adherencias, ¿no? Entonces ustedes van a ver múltiples niveles hidroaéreos, ¿no? Acá uno, otro por acá, ¿no? Entonces, como es una oclusión a nivel del intestino, del yeyuno y del hilo por lo general, pues va a haber, como lo que vieron ustedes en ese apelotonamiento que había de asas, pues va a haber, acá está todo metido, y va a haber múltiples niveles. O también a veces se puede presentar así, ¿no? Como una distensión del intestino, ¿no? La distensión se va a ver, ¿no? Múltiples asas de intestino delgado que están completamente dilatadas y ocluidas, ¿no? ¿Qué tratamiento? Y esto es lo más importante tal vez, luego de reconocer una oclusión intestinal. Muchas veces ustedes al inicio van a ser pues médicos generales en un puesto o centro de salud, y pues lamentablemente ahí no van a poder hacer nada más que reconocer al paciente con oclusión intestinal y hacer el manejo inicial adecuado. Entonces, o si están en el hospital, pues ya saben lo que tienen que hacer. Primero, yo ya sé que el paciente muy probablemente va a entrar a la sala de operaciones, casi el 99% que va a entrar, entonces tengo que dejarlo con una dieta absoluta. O sea, dejar lo que el famoso NPO, ¿no? Nada por vía oral. Dieta absoluta.
Igualmente, al paciente se le coloca una vía periférica o dos vías periféricas, si ustedes quieren, dependiendo del estado general del paciente, si está chocado o no está chocado, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es comenzar a hidratar al paciente, hacer una reposición hidroelectrolítica. Si en nuestro centro puesto de salud tenemos agua y electrolitos, en buena hora, ¿no? Lo reponemos adecuadamente, todo lo que son los electrolitos, y reponemos líquido, pues, según a lo que necesite el paciente. Normalmente se utiliza en nuestro medio, pues, lo que más hay es cloruro de sodio al 9 por mil. Idealmente debe ser con lactato Riger, y se coloca, pues, al paciente prácticamente a chorro, ¿no? Lo que queremos es hidratar adecuadamente al paciente, porque el paciente, aparte de estar chocado, está haciendo un tercer espacio, ¿no? Todo ese asa gigante de intestino que está ocluido, en el caso del vólulo, por ejemplo, va a comenzar a acumular líquido, ¿no? Como ustedes saben, a nivel intestinal, pues hay un intercambio de líquidos, una absorción de líquidos, etcétera, y entonces el líquido comienza a extravasarse y a hacer un tercer espacio y el paciente se comienza a deshidratar. Entonces la reposición hídrica es recontra importante también. Obviamente, en estos casos hay que colocar una sonda nasogástrica, porque el paciente comienza a distenderse, comienza a llenarse de líquido, de gases, comienza a vomitar constantemente. Entonces, para darle cierto confort, disminuir la presión intraabdominal y ayudar a que el paciente no esté vomita, sino que todo el rato esté saliendo a través de la sonda nasogástrica, es por eso que la indicación de colocación, pues, es una indicación absoluta en el caso de oclusión intestinal. Tiene que asegurarse de que esa sonda nasogástrica que ustedes van a colocar esté conectada a gravedad hacia una bolsa colectora, ¿no? Que no les, que ustedes lo van a ver, muchas veces hay gente que le pone sonda nasogástrica y en la punta de la sonda le tapa con una ampollita, así como si van a hacer eso, mejor no le pongan sonda, pues, porque no tiene sentido, ¿no? Si vas a ponerle sonda, conéctale a una bolsa colectora. Si no tienes bolsa colectora, aunque sea una bolsa de plástico, pero que la intención es de que la sonda esté permeable, que esté funcionando, que esté descomprimiendo, ¿verdad? Entonces, colocar una sonda a gravedad. En estos pacientes tenemos que colocarles también siempre una sonda vesical, porque queremos primero descomprimir, porque de hecho, en la medida que ustedes tengan la sonda vesical, la vejiga va a estar vacía, entonces va a haber un poco más de espacio en el abdomen y eso va a disminuir la presión intraabdominal. Pero por otro lado, por todas esas alteraciones hidroelectrolíticas, el primero que sufre pues es el riñón. Va a haber pacientes que van a venir con una insuficiencia renal transitoria, ¿no? Por una alteración hidroelectrolítica, falta de volumen, etcétera, etcétera. Y lo que queremos, aparte de descomprimir, también es controlar cómo está la función renal, cómo está la diuresis de ese paciente. Entonces, igual, le ponemos una sonda vesical. Acá tenemos que hacer, pues, antibiótico-terapia empírica, ¿no? Lo que nosotros usamos normalmente es la asociación ceftriaxona-metronidazol o ciprofloxacino-metronidazol como antibiótico-terapia. Y acá me olvidé de poner, pues, analgésicos a dosis plenas, ¿no? Obviamente, ya les dije, si con un cólico de gases nos retorcemos de dolor muchas veces, imagínense estos pacientes que han acumulado pues una millonada de gases y que no tienen forma pues de eliminar, ¿no? Hagan lo que hagan, si se pongan de cabeza, no pueden eliminar ni un solo gas, entonces el dolor pues es bien intenso, ¿no? Entonces el manejo analgésico también tiene que ser amplio, ¿no? Ahí no le puedo poner así, ¿no? Ponle con las justitas, un metamizol, un gramito, ¿no? Tengo que asociar metamizol a dosis plenas, a veces con tramadol, a veces con ketorolaco, cualquier analgésico que tengamos a la mano. Y obviamente ese paciente tiene que ser referido a un hospital para su tratamiento quirúrgico si es que corresponde así hacerlo, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento quirúrgico? Puede ser por la laparoscopía, en algunos casos, ¿no? Como ustedes han visto, para eliminación de tumores, ¿no? Se puede hacer, como ya hemos visto también en técnicas, la laparoscopía pues ahora permite hacer de todo, ¿no? Permite hacer resecciones intestinales, resecciones tumorales, etcétera, liberaciones de adherencias, todo. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, esta laparoscopía se va a ver limitada, porque como ustedes saben, en la laparoscopía lo que hacemos pues es llenar de gas y hacemos que la cavidad abdominal se distienda
y que nos dé un espacio, ¿no? Como una cueva, digamos, para que nosotros podamos ver los intestinos, no sé, operar la vesícula, el apéndice, qué sé yo, ¿no? Pero en los casos de obstrucción intestinal muchas veces el intestino está tan, pero tan dilatado que ya no hay forma de meterle pues ni un centímetro de gas como para poder distender aún más todavía la cavidad abdominal y poder ver. Entonces, en la mayor parte de los casos, el tratamiento quirúrgico va a ser pues a través de una laparotomía, ¿no? Uno hace una incisión, normalmente es una incisión mediana, supra o infraumbilical, de acuerdo a lo que estamos pensando, ¿no? A la causa de oclusión que estamos operando, y lo que vamos a hacer pues es una laparotomía exploratoria, ¿no? En el caso de la laparotomía vamos a hacer una exploración abdominal completa, vamos a revisar, ¿no? Una vez que sacamos todos los intestinos hacia afuera porque van a estar así a tensión, vamos a comenzar a explorar y buscar pues la causa de oclusión. Puede ser a veces una brida, puede ser las adherencias famosas, puede ser un tumor, puede ser el vólvulo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que buscar al inicio la causa de la oclusión intestinal. Si es una brida o es una adherencia o es una hernia, pues tenemos que liberar las bridas, liberar las adherencias, sacar el intestino de la hernia en la cual se ha introducido, solucionar la hernia, etcétera, ¿no? Y listo. En algunos casos, especialmente en las causas obstructivas, como son los vólvulos, ¿no? Que es lo más común, en ese caso, pues vamos a tener que hacer resecciones intestinales, o en otros casos resecciones tumorales, etcétera. Y estos pacientes van a acabar, pues, muchas veces en derivaciones del tránsito, que pueden ser unas derivaciones internas, las famosas anastomosis, las enterostomías, ¿no? O a veces, las derivaciones hacia el exterior, ¿no? Ileostomías, colostomías. Cuando hablamos de derivaciones internas, también a veces está tan apelotonado toditito que no hay forma de ni siquiera hacer una resección intestinal. Entonces uno encuentra una partecita que está dilatada y la conecta, digamos, de frente al intestino grueso, ¿no? Más o menos, vamos a imaginar, voy a retroceder un poco. Imagínense que esta oclusión no sabemos cómo, está tan ajustada que no podemos ni liberar, entonces acá vemos una cita de intestino que está medio libre y esta la llevamos hacia el intestino grueso para que todo lo que está pasando por acá ya no se dé las vueltas por todo acá, sino se salga de por acá hacia el intestino grueso, digamos, ¿no? O a una parte del intestino que esté más libre. Eso se llama enterostomía, ¿no? Una anastomosis, ¿ya? Entonces, o simplemente pues hacer hacia el exterior, que son pues las famosas ileostomías, yeyunostomías, colostomías, gastrostomías, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya hemos hablado. Entonces hay varias formas de solucionar, ¿no? Desde simplemente liberar hasta hacer pues resecciones intestinales, ¿no? Va a haber varias formas. Para concluir, nos vamos a acordar algunas cosas que son generales y que son pues de conceptos que todos debemos conocer. Los estomas o ostomías pueden ser de tres tipos. Hay las ostomías en asa, que ahorita las vamos a ver, las ostomías en cañón de escopeta, ¿no? ¿Se acuerdan las escopetas que tienen dos cañones, ¿no es cierto? Entonces igualito, por ese parecido se llaman en cañón de escopeta, o las colostomías u ostomías terminales. En el caso de las colostomías, se va a esa cirugía en la cual se aboca un segmento terminal, digamos, se va a llamar cirugía de Hartmann. ¿Ya? Entonces, más o menos así. En el caso de las ostomías terminales, pueden ser colostomías, puedes hacer a nivel del colon ascendente, del colon transverso, del colon descendente, en cualquier parte. O al final, en el caso de las ileostomías, en el caso de las ileostomías, etcétera, ¿no? Hacemos pues una ostomía terminal, o sea que esto sería el cabo distal, cerramos el cabo distal y hacemos una ostomía terminal, ¿no? Ya sea, como les digo, del ascendente, del transverso, del descendente, etcétera. Y lo conectamos a una bolsa colectora que todos le llaman bolsa de colostomía, ¿no? Entonces, esta bolsa de colostomía ya tiene un dispositivo acá en esta parte en el cual uno mide y hace pues el orificio de acuerdo al tamaño del ostoma y pega y las heces pues van a salir hacia esta bolsita de colostomía, ¿no? Esta es una ostomía terminal, ¿ya? Este es el cabo distal y este es el cabo proximal. Cabo distal, cabo proximal.
Obviamente, cuando el paciente esté en mejor estado, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una recirugía donde conectemos este cabo proximal a este cabo distal, ¿no? Revivamos los bordes y hacemos una anastomosis. Pero también puede haber la famosa colostomía en asa. Y me dirán, ¿y para qué? Pues si puede ser una colostomía en terminal, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué existe en asa? Porque en algunos casos, al menos en cirugía oncológica, van a ver esto. Volviendo un poquito a este dibujo. Imagínense, voy a dibujarle, perdón. ¿Cómo hago para un lápiz? Ahí está. Imagínense que si yo le hiciera, si un paciente tiene acá, voy a dibujar acá, tuviera un tumor en el colon que ha causado la oclusión. Imagínense si yo le hiciera este tipo de ostomía terminal. Como ustedes saben, acá o se dan cuenta acá que hay un tumor que está ocluyendo esta parte del intestino. Si yo lo cierro completamente esto, como ustedes saben, acá el intestino va a seguir funcionando, va a seguir produciendo moco, va a todavía tener acá bacterias que normalmente viven allí, va a tener restos de intestino, de contenido intestinal. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta partecita de colon que está acá, esta que está acá, va a comenzar a producir moco, etcétera, etcétera, y se va a comenzar a acumular, acumular, acumular. La fermentación del contenido intestinal que ha quedado ahí va a comenzar a llenarse de, sobrecargarse de bacterias, se llena de gases y esto va a reventar, si es que yo lo cierro, ¿no es cierto? Entonces, para eso, para evitar eso, y va a ser una complicación obviamente, para evitar eso hacemos la colostomía en asa, ¿no? Entonces, esta parte que viene, digamos, de arriba va a drenar y esta parte en la cual estaría, digamos, más o menos a esta altura el tumor que les decía, ¿no? Va a estar ocluido, sí, chévere, pero esta parte de acá va a drenar hacia acá. Para eso es una colostomía en asa, ¿ya? ¿No? Entonces va a haber pues un orificio proximal y un orificio distal, ¿no? Por donde va a salir el resto de todo lo que viene desde la boca, va a salir por acá, y este segmentito que va a estar ocluido también va a salir para acá, ¿no? Sin ningún problema y no va a haber esa complicación que les decía más antes. Pero también, al menos en el intestino delgado y en la práctica muy usada en pediatría, ¿no? Es las ostomías así en cañón de escopeta, ¿no? Salen dos segmentos, ¿no? Como en una escopeta, ¿no? Que tiene dos cañones, igualito, ¿no? La ventaja de esto, al menos en pediatría, es de que para una vez que probablemente han hecho una resección intestinal del intestino que estaba más antes por acá, ¿no? Probablemente acá venía pues un intestino así, ¿no? Que este intestino seguramente estaba necrosado, qué sé yo, lo han resecado y han abocado estas dos partecitas, ¿no? Estos dos segmentos, ¿no? La parte proximal y la parte distal. ¿Por qué es utilizado al menos en pediatría esta situación? ¿No? Porque después, una vez que el paciente esté estable, se haya solucionado su problema, lo que tenemos que hacer es solamente liberar estos dos segmentos, lo abocamos hacia el exterior, lo jalamos, en otras palabras, hacemos la anastomosis e introducimos. No es necesario hacer una laparotomía, abrir todo el abdomen, nada, simplemente disecar toda esta parte de acá, ¿no? Disecamos, abocamos hacia más afuera este intestino, lo operamos, se junta, se hace la anastomosis y introducimos el intestino hacia adentro y queda pues hecha la restitución del tránsito intestinal, ¿no? Entonces, esas son las tres formas de colostomías, o de ostomías, o de estomas, ¿no? La de asa, la de cañón de escopeta y la terminal. En el caso de esta terminal, hacer esta cirugía en la cual dejamos un cabo distal y un cabo proximal abocado hacia el exterior, a eso se llama cirugía de Hartmann. Hartmann 1, cirugía de Hartmann 1. Y la cirugía de Hartmann 2 es cuando
hacemos la restitución de tránsito intestinal. O sea que en una segunda cirugía, después de normalmente el paciente que le hacen colostomía, en el caso de los bólulos sigmoides, es una pregunta muy común que nos van a hacer: ¿y después de cuánto tiempo me voy a volver a operar para que lo junten a mi intestino, ¿no? Entonces, normalmente se espera entre 3 a 4 meses, ¿no? Ese es el término. Si ustedes reciben un paciente al cual han hecho colostomía, ya saben que a los 3, 4 meses tienen que hacer nuevamente la referencia al hospital para que se haga la restitución de tránsito intestinal. Entonces, no se olviden, la cirugía en la cual se aboca el intestino, se hace la colostomía, es la cirugía de Hartmann 1. Y la cirugía de Hartmann 2 es la restitución del tránsito intestinal, que se da más o menos a los 3 a 4 meses. No se olviden también de las anastomosis intestinales, ¿no? Las anastomosis intestinales pueden ser laterolaterales, ¿no? Acá está el intestino, el otro intestino, y se juntan, se hacen pues la parte lateral de uno contra el otro, eso se llama anastomosis laterolateral. Hay las terminolaterales, ¿no? Esta se va a ir para acá, la parte terminal, y esta es la parte lateral de este otro intestino. Hay las lateroterminales, ¿no? Y las terminoterminales, ¿no? En las cuales uno encuentra, pues, como les decía, ese cabo proximal con el cabo distal y lo junta, ¿no? Entonces, esta es una anastomosis terminoterminal. Es importante saber que las anastomosis, pues, como cualquier cirugía, como cualquier sutura que uno hace, ¿no? En la piel, por ejemplo, una sutura bien chévere, bien bonito, bacán, y a veces por X razones se puede abrir la sutura del intestino, de la piel, ¿no? Eso se llama dehiscencia de la sutura de piel. En el caso de las anastomosis, normalmente deben cerrar, ¿no? Es lo que uno siempre quiere. Sin embargo, como cualquier herida, ¿no? A veces no cierra, se abren los puntos, ¿no? En otras palabras, y lo que se hace es una famosa dehiscencia de anastomosis, que es una cuestión, pues, que a ningún cirujano le gusta que le suceda, pero puede pasar. Entonces, ¿qué pasa si se abren los puntos de sutura? Pues obviamente, si se abre esta partecita, entonces lo que voy a lograr es de que el contenido intestinal se salga por ahí y haga lo que se llama una fístula intestinal, ¿no? O sea, va a comenzar a salir el contenido intestinal hacia la cavidad abdominal y va a causar, pues, peritonitis, ¿no? Normalmente eso va a pasar. Cuando sucede normalmente entre el segundo a tercer día luego de la cirugía de anastomosis, ¿no? Entonces, eso es, pues, chicos, la clase de oclusión intestinal. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, al respecto. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de obstrucción intestinal? Sí, se entendió, doctor. Todo claro, entonces. Listo, perfecto, en buena hora, entonces. Bueno, si no hay más preguntas, pues les agradezco por vuestra asistencia. Esta es la última clase. Como les dije en un momento, pues ojalá que volvamos al próximo semestre a clases presenciales, porque cirugía es bien complicado de enseñar a través de una cuestión virtual. Los cirujanos somos más de práctica, ¿no? Es importante la teoría y todo eso, pero en cirugía, pues, es recontra importante la visión, ¿no? Entonces, me hubiese gustado que puedan asistir al hospital y mostrarles, pues, muchas cosas de las que hacemos. Y de hecho, les pido disculpas si ha habido alguna deficiencia en las enseñanzas que les he podido transmitir dentro de las limitaciones que hay, y les pido su comprensión. Y bueno, pedirles nada más de que se sigan esforzando, ¿no? A pesar de esta coyuntura, se sigan esforzando, porque ustedes van a ser médicos, ¿no? Van a atender personas, ¿no? Y tienen que prepararse de la mejor manera, ¿no? Tienen que ser el médico que les gustaría encontrar cuando ustedes o algún familiar de ustedes esté enfermo, ¿no? No hagan solamente esta cuestión por salvar el curso, por ponerle una nota, ¿no? Eso es lo de menos. La idea es de que ustedes se preparen para atender personas, ¿no? Entonces, igual en todos los cursos, ¿no? No solamente en cirugía. En
ginecología, en medicina interna, etcétera, etcétera, ¿no? Prepárense porque van a atender personas siempre, ¿no? Y la felicidad de la persona y de su familia muchas veces va a depender del buen diagnóstico, del buen tratamiento que ustedes le hagan, ¿no? Entonces, chicos, cuando quieran, pueden venir al hospital, ¿no? En la medida que se vayan aperturando esta situación de la pandemia. Yo encantado de que si ahora en las vacaciones, qué sé yo, alguien quiere venir y participar en las actividades del hospital, venir a una guardia, entrar a la sala, qué sé yo encantado, ¿no? Se comunican conmigo y yo encantado de recibirlos, ¿eh? Entonces, muchas gracias por vuestra participación en las clases, por vuestra comprensión en algunos cambios que ha habido en los horarios, etcétera, y agradecerles, pues, por participar de la clase, ¿no? Prepárense, chicos, y les deseo mucha suerte en vuestra vida de médico y, como les dije, cuentan conmigo como un amigo en el Hospital Lorena. Mariluz me dijo de que me querían dar el examen el día miércoles, no hay ningún problema. El día miércoles voy a colgar el examen para que lo puedan dar por la tarde. ¿Está bien por la tarde o a qué hora quieren dar? Por la noche, doctor, ¿se puede? Ya, yo lo cuelgo, entonces va a estar abierto entre las 7 y las 10 de 7 a 9 de la noche va a estar abierto para que ustedes, como son Gracias. los exámenes, lo puedan rendir, ¿ya? Entonces, Muchas gracias, doctor. listo, chicos. Gracias más bien por sus enseñanzas y por dejarnos, ¿no?, una puerta abierta en el hospital. Como sabemos, por esto de la pandemia no se ha podido, pero tener esa posibilidad de ir y es muy importante para nuestro aprendizaje y conocimiento también, reforzar todos estos temas. Gracias, doctor. Gracias por el semestre y se ha notado el esfuerzo que ha puesto en cada clase y que hemos aprendido bastante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Listo, chicos, yo espero que así sea. Entonces, los espero. Cuídense mucho y el examen va a estar abierto el miércoles de 7 a 9 de la noche para que lo puedan resolver, ¿no? Igual fácil, como siempre, para que saquen 20, como siempre. Listo. Entonces, cuídense mucho y hasta pronto y los espero en el hospital cuando ustedes quieran, ¿ya? Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, cuídense, adiós.